La biodiversidad de la reserva de Yotoco se basa precisamente en un buen número de familias de plantas y también en una fauna que también es amplia, especialmente en la parte ornitológica, ya que aquí podemos encontrar alrededor de unas 80 especies de aves por unidad de área. Añádase a esto en realidad que estas aves, unas son de tipo migratorio local y otras de tipo transcontinental, ya que para los meses de enero, febrero y marzo, que coincide con la época de invierno en los Estados Unidos, aquí tenemos entonces aves que nos llegan desde esa zona, más otra fauna característica que tiene una migración local, ya que van del bosque Yotoco a la laguna de Sonso y de la laguna de Sonso acá a la reserva. Además, entonces, la estratificación consistente en varios niveles o pisos ecológicos dentro del ecosistema del bosque nos permiten nosotros que podemos tener también una fauna totalmente variada, ¿no? Que va desde la fauna del piso hasta la parte más alta de las copas. Anteriormente de estos bosques se sacaba una gran cantidad de madera. La diversa gama de vegetales y el complejo faunístico que aquí se encontraba hicieron de Yotoco en 1941 una reserva forestal, cuando entonces existía el llamado Ministerio de Economía Natural. 17 años más tarde, Yotoco estuvo en la mira de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Palmira, que en ese entonces pertenecía a la Universidad del Valle y que hoy corresponde exclusivamente a la Universidad Nacional de esta ciudad, para que se le cedieran los terrenos baldíos de Buenavista, donde se ubica el bosque de Yotoco, y así adelantar investigaciones de tipo forestal y agrobiológico. En 1958 se le adjudican estos terrenos a la Universidad Nacional, y desde ese entonces la custodia está encargada a la Universidad Nacional y a la CBC. Desde entonces son varios los estudios que se han venido realizando, sobre todo correspondientes a investigaciones de las plantas, que aquí son el deleite de los botánicos, no solo colombianos, sino de los científicos extranjeros, que encuentran en la pequeña reserva de Yotoco un paraíso fitológico, es decir, concerniente a las plantas. Se estipula que Yotoco tiene una extensión de 559 hectáreas divididas por la carretera Buga-Madroñal-Buenaventura, pero lo cierto es que poco a poco se ha ido perdiendo terreno forestal. Desde esta perspectiva se puede demarcar claramente la poca conciencia que existía por la conservación ecológica, añadiendo a esto la apropiación de terrenos pendientes para adaptarlos a las actividades agropecuarias, terrenos que, como ya se ha demostrado, solo son aptos para la conservación. Al fondo podemos observar un reducto de vegetación arbórea que era parte integral de la reserva. Posteriormente ha ido siendo tomado terreno para siembra de pastizales y aquí, por ejemplo, se puede ver perfectamente la zona que limitaría en estos momentos la reserva. Sin embargo, nuestros vecinos paulatinamente han ido corriendo el cerco y aquí perfectamente se puede apreciar que el cerco está en la parte interna de la reserva, aproximadamente unos 6 o 7 metros a todo lo largo, lo que significa, digamos, una expropiación bastante significativa de nuestra reserva. Sí, realmente sí, más que todo para la parte alta se presenta esa situación, sí, donde vecinos han ido corriendo sus cercos hacia la reserva Yotoco, van socalando el bosque y van corriendo sus cercos, extendiendo sus propiedades. Bueno, desde la época, fíjate, hace 2 años, nosotros comenzamos a detectar esa situación. Nosotros estamos por delimitar la reserva, o sea, echar el alambrado por donde es, ¿sí? Que eso se está haciendo. Hoy, por ejemplo, ya llegó el contratista que va a hacer la parte del cerco de la parte baja y luego vamos a hacer en la parte de arriba. Nosotros en la parte de arriba hemos recuperado como 4 hectáreas que estaban también en manos de un propietario vecino. Nosotros
echamos el alambre por donde nos correspondía y ya esa regeneración natural ya bastante avanzada. El profesor Eugenio Escobar nos introduce al bosque de Yotoco explicándonos los componentes necesarios para la existencia de un área boscosa. Bueno, entonces lo que se está viendo aquí inicialmente, al comenzar el Sendero del Corbón, es indicarles una vegetación pionera. Una vegetación pionera que consiste prácticamente en una especie de cotono donde que hace que forme una especie de capa o cobertura vegetal que protege a la reserva en los árboles prácticamente ya de bosque primario contra las áreas desprotegidas, porque la acción ya de la alta luminosidad y altas temperaturas obliga entonces a una especie de sequedad ambiental. Esta sequedad ambiental entonces es lo que nos permite a nosotros muchas veces que si se tala el bosque sin dejar esta faja de bosque pionero, entonces la demasiada luminosidad y esa temperatura afectaría desde el punto de vista ecológico al bosque, especialmente desde el punto de vista fisiológico, lo cual daría más adelante pie a que todas estas especies forestales sufrirían la sequedad fisiológica y con ello entonces la muerte prácticamente de estos árboles. Miran al bosque desde una perspectiva diferente a la extracción de la madera o pulpa para papel y lápiz, o como un terreno propio para la agricultura, es un pensamiento difícil de transformar. Los valiosos servicios ambientales que un bosque presta a la calidad de vida humana no son reconocidos en toda su magnitud. Del bosque depende la regulación de los caudales, la adecuación de los hábitats naturales para la vida silvestre y, por consiguiente, un bello paisaje donde los protagonistas naturales se prestan a la recreación e investigación. Lo más impresionante de andar en un bosque es ver cómo la vida aparentemente estática está cumpliendo su sabio ciclo. Como todos los seres, el reino vegetal nace, crece, se reproduce y muere, en competencia con los otros organismos o en simbiosis con ellos para lograr un espacio en esta maravillosa creación. En Yotoco la vegetación y su distribución, como en cualquier ecosistema, depende principalmente de las condiciones del medio, el clima, la intervención humana y las propiedades del suelo donde se sustenta, entre otros aspectos que se vinculan para dar unas características diferenciables de cualquier otra área silvestre. Sin embargo, la carencia de una estación meteorológica en la reserva no permite ofrecer datos específicos de su clima, pero la cercanía al municipio de Darién ha permitido establecer aproximaciones que demarcan a la Reserva Natural del Yotoco como una región de bosque húmedo subtropical, conocida en Colombia como piso cafetero. El carácter general más evidente es el predominio de la forma boscosa, rescatada desde hace 15 años para ser revegetalizada. Todos los microorganismos y en general todas las especies cumplen su función para que el ecosistema de este bosque exista. En esta reserva tenemos una gran cantidad de especies de hongos descomponedoras de la madera. Estos son muy importantes porque son los que a su vez van formando el sustrato adecuado para que nuevas especies entren a desarrollarse. Hay una gran diferencia entre considerar esto como una reserva forestal o una reserva natural. Los que consideran que esto es una reserva forestal, pues sencillamente
están únicamente pensando en los grandes árboles que producen madera. En cambio, si se piensa con el concepto de reserva natural, tan importante es este hongo como es un árbol maderable de los más importantes desde el punto de vista de producción de piezas de madera, porque esto forma una gran unidad y cualquiera de los elementos del sistema que falle afecta la totalidad del sistema. Revegetalizar es brindar al medio una cubierta vegetal que en algún momento éste había perdido. Es solo dejar que el área se transforme a sí misma y que actúe el proceso de sucesión natural. Por eso, entre los altos troncos arbóreos, es común encontrarse pequeñas ramitas de plantas autóctonas, haciéndoles compañía, formando así el sotobosque, es decir, las pequeñas plantas que casi a manera de maleza se encuentran a un bajo nivel. O como explicaba el profesor Eugenio Escobar, forman parte del bosque pionero. Estas, con el paso de los años, se irán desarrollando y formando a su vez el bosque primario, y después el secundario o bosque dominante. Una liana o bejuco, por ejemplo, perteneciente al género Paulinia, que se considera una unidad fitoecológica dependiente. ¿Qué significa esto? Significa que ella necesita un soporte para poder completar su ciclo o desarrollarse. Y en este caso ha tomado a este corbón, que es el árbol más imponente de la reserva, y que le ha servido entonces como soporte para que esta liana pueda ir arriba a cumplir sus funciones biológicas de floración y frutificación. Es decir, se puede considerar como una epibiófita, la cual quiere decir de que no la podemos llamar una planta parásita, sino que ya que ella tiene sus raíces en el suelo, y entonces ella solamente necesita el soporte para poder trepar. En la reserva podemos encontrar algunas asociaciones de tipo parasitario, contradictorias, como el caso que se presenta aquí en esta especie, que es un matapalo que va abrazando totalmente a este otro árbol hasta prácticamente estrangularlo. Este tipo de perjuicio se da porque la planta emite unas raíces que penetran hasta la zona conductor de este árbol y le extraen la materia elaborada, el alimento ya elaborado. Entonces terminan, además del estrangulamiento, también terminan quitándole su propio alimento, ¿no? El bosque de Yotoco, en sí, las amenazas que más afectan aquí es el azote a la parte de la flora, el arranque de musgos, de tierra capote, de las orquídeas del bosque, la leña, la madera. Entonces, pues nosotros tenemos que estar en contacto, vigilancia. Muchos vecinos y gente que viene, que pasa más que todo en épocas decembrinas, ¿ves? Tiene mucho comercio el musgo. Entonces la gente aprovecha de este bosque llevar mucho para la venta.
La Reserva Natural de Yotoco es la única porción silvestre que se ha logrado mantener en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental y una de las pocas reservas con las que podemos contar en el Valle del Cauca. Por eso es importante preservarla y sacar de ella el mejor fruto para las generaciones venideras. Los acompañó Juliana Lema. Nos vemos en 8 días. Escríbame a la calle 47 Norte, número 5 CN33 de Cali. Hasta luego.